Profesor, compañeros, buenas noches. Listo, listo, ¿cómo van? Vayan encendiendo cámara, que estoy buscando un video aquí rapidito. ¿O así o no? Profesor, se le escuchó horrible. ¿En serio? Bueno. Ahora sí me, como que sigue hablando. Hola, hola, sí, probando sonido. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora sí. Bueno, muy bien. ¿Listo? Ah, sí, pero ¿qué es esto? Bueno, ahora vamos a trabajar con esto. Listo. Ay, pero yo no tengo mi cámara encendida, qué bello. Listo. ¿Cómo va? ¿Bien o no? Listo. Yo creo o quiero, lo que pasa es que estuve recibiendo una información durante esta semana. Y una de las cosas que nosotros estábamos viendo, precisamente en medio de este mundo tan diferente, eh, cómo en un momento determinado
muchas cosas están cambiando la importancia precisamente que nosotros, voy a mostrar esto. Muchas veces la importancia de que nosotros en medio de nuestra práctica pues tengamos en un momento determinado como el enfoque de por qué hacemos, cuál es el objetivo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de pronto algunos de ustedes de participar en el diplomado pasado, pero una de las cosas que nosotros vimos precisamente en el diplomado fue la teología moderna. La teología moderna también muchos la están llamando hoy la teología progresista. Y sin importar o indistintamente cuál sea su posición, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hoy hay cristianos que defienden el homosexualismo, o hay cristianos que defienden el aborto, o hay cristianos que defienden las cosas que en una época eran impensables, pero se siguen identificando como cristianos, ¿cierto? Uno de los retos que tenemos en la teología es, a partir de nuestra interpretación hermenéutica, porque recuerden que hay una diferencia entre exégesis y hermenéutica. ¿Me acuerdan cuál es? Ustedes que ya están a punto de graduarse. Exégesis con... No, exégesis y hermenéutica. No exégesis, sino exégesis y hermenéutica. Porque exégesis ya sabemos que lo del error, ¿no? Es interpretar para el error. Pero, ¿qué diferencia hay entre exégesis y hermenéutica? Hermenéutica no sería el estudio del texto como tal, Ajá. y la exégesis es intentar ver lo que está diciendo el texto, analizarlo y estudiarlo, Por ahí. intentar sacar como el contenido La correcta y ese interpretación. contexto. Ajá, ok, sí. Exégesis es la correcta interpretación, profe. Bueno, exégesis, listo. El exégesis, ya lo sabemos, es el buscar el origen del texto y una correcta interpretación, lo acaban de decir ustedes dos. Pero entonces, ¿en qué se diferencia con la hermenéutica? La hermenéutica es como un puente, dice Josué, ¿qué más? ¿La exégesis y la hermenéutica son iguales? La hermenéutica también se nutre de ciertas herramientas exógenas al texto. No, la exégesis también. ¿En qué lo diferencia? ¿Cómo, profe? Entonces, ¿en qué lo diferencia? Lo que decía, o sea, lo que estaba buscando, por ejemplo, el autor bíblico en su momento. Eso es exégesis. ¿Y qué es Esa es la hermenéutica? exégesis. Esa es la exégesis. Y de pronto la hermenéutica es también tratar de interpretarla para nuestro tiempo y para un contexto, pues, actual o para el lector. Ahí está la diferencia. Ahí está. La exégesis es buscar la correcta interpretación del texto. ¿En qué se diferencia con la hermenéutica? En que la hermenéutica trata de utilizar la exégesis para traerla al contexto, al cotidiano, a la vida actual. ¿Cierto? Algunos han hecho exégesis y se quedan ahí y no traen eso a través de la hermenéutica al contexto actual. ¿Y por qué quiero contextualizar eso? Porque hoy como nunca antes se necesita de verdaderos intérpretes y en este caso ustedes como teólogos para resolver lo que viene en el futuro para la iglesia y la teología. Hoy quiero que veamos precisamente un video para que ustedes vean la relevancia que tienen precisamente las prácticas. Hay videos ciertos, hay videos que no. Hay uno que quería buscarles pero no lo encontré y es ver cómo personas que adoraron, que fueron de la alabanza, que un día adoraron a Dios, y ahora dicen que definitivamente entendieron que ellos siempre fueron homosexuales y que Dios los ama así. Y eso es una cosa que está creciendo impresionantemente. Pero hablando precisamente de todo esto, quiero mostrarles algo que ahora está impartiéndose, vuelvo y repito, verdad o no, es algo que nosotros sí debemos considerar. Esperen un segundo, les comparto el sonido. Veamos solo una parte, no lo vamos a ver de pronto todo, aunque dura 3 minutos nomás. Y vamos a ver algo que pareciera en un momento determinado relevante para nuestra época. Regálenme ya. Cristianos al día.
Generalmente, cuando muchos cristianos piensan en Israel, solo les llega ideas de personas muy religiosas, templos de adoración a Dios y muchos lugares históricos relacionados a la vida de Jesús. Al día de hoy, ese espacio geográfico llamado Israel sigue siendo identificado por muchos cristianos como la Tierra Santa. Pero hoy día Israel no es solo conocida como Tierra Santa, también es conocida como la capital gay del Medio Oriente. Israel ha ganado esta fama debido a que en Tel Aviv, una de las ciudades más importantes, se celebra uno de los festivales LGBT más grandes del mundo. Para que tengan una idea, en 2018 más de 250,000 personas se reunieron en Tel Aviv solo con el único fin de celebrar la homosexualidad y las diferentes categorías de sexualidad que están incluidas en las siglas LGBT. Año tras año, este desfile del orgullo gay en Israel ha ido adquiriendo tanta fama a nivel mundial que incluso famosos youtubers han llevado sus cámaras para ser testigos de lo que se vive en ese momento. Estamos hablando que todo esto tiene lugar dentro del pueblo que Dios eligió para hacer luz a las demás naciones. Recordemos que Dios mismo impartió leyes a Israel que incluían la prohibición de relaciones entre personas del mismo sexo, pero una gran parte del pueblo de Israel ha decidido que esa ley de Dios ya no aplica para hoy. En Israel se ofrece tanta libertad a la homosexualidad, al punto de que Tel Aviv es conocida como la mejor ciudad gay del mundo. Miles de personas viajan a Israel exclusivamente para unirse al desfile gay más grande del Medio Oriente. En otras palabras, mientras Dios eligió a Israel para hacer luz a sus naciones vecinas, hoy día son las naciones vecinas las que están tratando de que Israel no sea una influencia para sus ciudadanos con este gran desfile. Y es que en Israel, poco a poco, las personas son cada vez menos religiosas. La mitad de los israelíes piensa que no es necesario creer en Dios para ser moral, según una encuesta global realizada por el Centro de Investigación Pew. Y según otra encuesta de Gallup, Israel es hoy una de las naciones menos religiosas del mundo. Este escenario en Israel hace recordar el pasaje de la Biblia en el libro de los Jueces, donde se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Hoy día la generación de jóvenes en Israel, muchos de ellos ya no saben quién es Dios, ni reconocen los mandamientos. Es una generación que entiende que pueden vivir su sexualidad como entiendan porque es un derecho que les corresponde. Precisamente Israel cada vez más está aprobando proyectos y leyes para que las parejas gay puedan tener más derechos y seguridad. Te cuento que yo soy... Bueno, opiniones. Teólogos, futuros teólogos. Pues los de el ala más conservadora, que yo me acuerdo cuando fuimos al Pasaj con el profesor Luis Gómez y el profesor Juan David, el reino nos explicó que en Israel como tal hay tres facciones de judíos: los más ortodoxos, los como más liberales y con los más o menos. Y él decía, entre ellos siempre hay una lucha de poder. Entonces me imagino que los ortodoxos están furiosos, pero lamentablemente he estado siguiéndole la pista a esto y son los ortodoxos, pues debido a unas posiciones y algunas acciones que ha hecho este presidente, han perdido mucho la popularidad con las demás personas. Entonces es muy difícil que vuelvan a elegir a este, y no es que esté en apoyo a este man, pero pues si pierde el ala ortodoxa, suben los más liberales y ahí viene todo lo Los demás. dolores de cabeza. Bueno, teólogos, ¿qué piensan ustedes sobre lo que está pasando en la capital santa? Bueno, tengan en cuenta algo, ¿no? Cuando la ONU le devuelve a Israel la potestad de ser Israel como tal, hace una división, ¿no? Y por eso es que es el agarre de hoy entre precisamente los palestinos y los israelíes. Y a Israel le quita su capital Jerusalén y nombra a la capital de Tel Aviv, aunque los ortodoxos dicen que su capital sigue siendo Jerusalén.
¿no? Pero Jerusalén está en disputa precisamente y por eso se pudo colocar la mezquita musulmana. Y bueno, ustedes conocen mejor la historia que yo. Pero Tel Aviv en este momento es la capital de Israel. Sí, Profe, Creo que no. sí, Tel Aviv es la capital de Israel. Es que hace unos años menos, movió la embajada de Sí, Tel Aviv a pero es un Jerusalén. juego político, pero ante la ONU, Tel Aviv es la capital de Israel. profe, lo que pasa es que sobre eso hay algunas disputas, bueno, jurídicas también internacionales, de derecho internacional, y es que el reconocimiento, como bien lo dices tú, por parte de la mayoría de los países que hacen parte de la Asamblea General de la ONU, realmente reconocen a Tel Aviv, ciertamente, como lo dices tú. Sin embargo, hay algo que es de reconocimiento de la capital y va a depender de lo que cada país establezca dentro de sus legislaciones, profe. Sí, sí, sí. También va a depender de lo que cada país reconozca en sus legislaciones internas con respecto de la capital de Israel. Entonces, en este Sí, momento total. hay una legislación que es que es de 1982, creo que fue declarada Jerusalén como capital única e indivisible de Israel. Estados Unidos, lo que dice aquí el compañero que está presencial, en la embajada, Estados Unidos movió su capital en 2017, creo, bajo Trump. Lo mismo Nicaragua, perdón, sí, creo que Nicaragua y otros países que no reconocen Sí, sí. Octubre 2023 estamos viendo exactamente, la no más reconocen a cercana. Tel Aviv, no reconocen a Tel Aviv como capital, sino Jerusalén. ¿Qué quiero decir como para redondear la idea? Y es que también depende de lo que cada país en cuanto a sus relaciones bilaterales va a reconocer como capital o no del país respectivo. En estos momentos, muchos algunos países han movido sus embajadas, se han declarado en sus legislaciones internas a Jerusalén como capital, de acuerdo con la legislación interna, incluso Israel. Y lo que tú dices es verdad, profe. O sea, la Asamblea General tiene un peso general. Obviamente su nombre lo dice. Y en ese sentido, la mayoría de los estados representados en la Asamblea General, obviamente, y las decisiones y las resoluciones de la ONU, pues obviamente dan a esa categoría. Sin embargo, el derecho internacional es bastante ambiguo. Sí, Es no, bastante total. ambiguo. Y si no, Pero nos miren tiramos algo. como estábamos. Claro, miren algo. Independientemente de que fuera Jerusalén o Tel Aviv, estamos hablando de Israel. ¿Sí? Una cosa es que a Bogotá, por ejemplo, se haya nombrado capital gay para Latinoamérica. Eso fue una declaración de la legislación de Lucho Garzón. Otra cosa es que ahora vayamos a decir, ¿cierto? Que en Israel se nombra ahora la capital, bueno, si fuera Tel Aviv, ahora la capital gay del Medio Oriente. O sea, yo quiero que ustedes vean el impacto. Independientemente si la capital es Jerusalén o independientemente la capital sea Tel Aviv, están en territorio israelí. ¿Sí me hago entender? Independientemente. El hecho de que hoy se diga que Tel Aviv y algunos que reconozcan que Tel Aviv es la capital de Israel y siendo el pueblo de Dios, ahora el pueblo de Dios es vitrina al mundo LGTBI más. ¿Sí me hago entender? Ese es el punto. Repito, independientemente si es Tel Aviv, independientemente de Jerusalén. Pero estamos hablando de que aquí a la gente que no conoce, están hablando de Israel. Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de la ley, ahora dice que en esta generación esas leyes ya no van y algunos en esta generación ya no conocen a Dios. Lo mismo de Jueces 2:10. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo quiero que usted se meta en la cabeza hoy nuestra responsabilidad como teólogos. Porque hoy vemos muchísimos movimientos teológicos, aún dentro de nuestras iglesias. Siendo la misma iglesia, siendo la misma misión, siendo la misma en todo, unos comen rellena, otros no comen rellena.
Algunos diezman porque les parece que es un principio bíblico, otros no diezman porque les parece que es del Antiguo Testamento. Y todos le van a sacar fundamento bíblico. Entonces, aquí es lo que yo quiero que ustedes vean hoy. Las prácticas no se tratan solo de hacer prácticas porque sí. Las prácticas son una oportunidad y una vitrina para impartir la teología, ¿sí? Las prácticas no son simplemente que yo voy y le enseño 10 minutos a tocar a alguien. Es que a través de aprender a tocar un instrumento le enseño a ser un adorador. ¿Sí me hago entender? O sea, yo lo que quiero que ustedes vean es, hoy como nunca antes, nosotros necesitamos movernos en las prácticas ministeriales y sociales con el ámbito de ¿qué? De cuidar la teología. Yo le decía a alguien, y lo voy a decir con respeto, ¿no? Hay teólogos que se van a graduar y no han leído la Biblia la primera vez. Hay teólogos que se van a graduar y no conocen ni siquiera los dogmas y doctrinas que promulga su fe. Hay teólogos que se van a graduar y le van a dar un título, pero no son teólogos. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí está la importancia en un mundo tan divergente, tan complicado, la defensa de la teología. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo de eso. Yo tengo el privilegio de pertenecer al CPL. El CPL es el Consejo de Planeación Local de Rafael Uribe Uribe. ¿Sí? Yo no solo pertenezco a la mesa interreligiosa, de esa soy el vicepresidente, pero Dios me dio el privilegio de ir al CPL. ¿Y el CPL qué permite? Que yo me encuentre con todos los CPLs de Bogotá. Y cuando nosotros llegamos a la alcaldía, ¿cierto? Una reunión que tuvimos hace 15 días, yo llego a la alcaldía o a Secretaría de Gobierno y lo primero con lo que usted se encuentra es con un tapete LGTBIQ+. Y en todos los pisos, apenas usted entra, usted ve un tapete LGTBIQ+. Usted entra a las oficinas y todo está lleno de banderas LGTBIQ+. ¿Y sabe qué es lo más triste? En la administración pasada de Bogotá, no en esta, ustedes saben que teníamos nosotros una alcaldesa con estas características LGTBIQ+. Nos vimos en el presupuesto general de Bogotá, en el Fondo de Planeación Distrital, que ella benefició, por ejemplo, del presupuesto general, casi el 47% beneficia al mundo LGTBIQ+. Y paradójicamente, la Oficina de Asuntos Religiosos es un pedacito de 1 por 1. ¿Sí? Y todo lo del movimiento interreligioso de libertad y conciencia, porque así se llama, no tiene hoy nada de presupuesto. Nada es nada. Y ahora a este fondo local le toca irse a pelear para que le den algo de presupuesto para desarrollar sus actividades. Es más, Bogotá ya tenía instaurado el gospel y hace 4 años, no se pudo dar sino hasta el final y fue porque se presionó a la alcaldía para que lo pudiera hacer. Pero este año, por ejemplo, no hay presupuesto para el gospel que tanto la gente espera en el Simón Bolívar. Hablo de Bogotá. ¿Y por qué les cuento eso? Yo pensaba y yo decía, Dios mío, lo que pasa es que nosotros dejamos de defender no solo los derechos de los cristianos, sino la teología en sí misma. Permitimos que pasen cosas, pero muchas veces no nos levantamos como teólogos a defender lo que es nuestro. Mire, por ejemplo, un médico defiende su profesión, ¿sí? Hasta ¿cómo se llama esto? Un veterinario defiende su profesión. Un arquitecto defiende su profesión. Pero nosotros como teólogos defendemos nuestra posición. O más bien a veces permitimos que todas las cosas alrededor crezcan y nosotros somos como el pollito, alirón, ¿sí? Y nos minimizamos. Entonces yo quiero que usted vea que las prácticas son una oportunidad para precisamente impartir su teología. Es que usted ha recibido. Eso que en un momento determinado usted dice ser, ¿sí?
Y más que darles una clase, yo lo que quiero llevarlos es a la reflexión, porque definitivamente nosotros necesitamos, como teólogos, defender lo que es nuestro. ¿Cómo lo hacemos? A través de impartir y enseñar, a través de hacer que la práctica no sea solo una práctica, sino a través de realmente tomar en serio lo que hacemos. Josué, por ejemplo, el hecho de que él traduzca la Biblia al lenguaje Kowi, ¿cierto? Que eso es muy importante, porque así fuese uno, el que al leer la Biblia traducía al Kowi se convirtiera a Cristo, eso hace que lo que Josué hizo valiera la pena. ¿Mm? El hecho de que, como cuando María José o Sara nos dijeran, no, es que yo le enseño a un grupo de hermanos música, eso está formando adoradores en medio de un mundo cada vez más diverso. ¿Mm? El hecho de que en un momento determinado el talento de Daniel nos haga ver cómo él se mueve con ese radio y cómo él publica y cómo él hace. Mire, hermano, en un momento determinado, usted no sabe si uno de esos videos puede llegar al corazón de alguien muy lejos. O sea, uno muchas veces no hace las cosas conscientes de que pueden bendecir a muchas personas, que pueden cambiar la vida de las personas. Y yo pienso que nosotros tenemos que volver a dar valor a eso que nosotros hacemos, a la teología en sí misma, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a empezar a hacer que lo que nosotros realmente estamos aprendiendo, perdón, cause un efecto en la vida de los que nos están escuchando, ¿no? Entonces, yo quiero motivarlos a que esas prácticas que ustedes están haciendo realmente vean que van a tener una trascendencia no solo en el tiempo, sino en las personas que son cercanos a sus prácticas, ¿sí? Independiente o indistintamente de cómo usted esté haciendo sus prácticas, ¿sí? Desde una predicación hasta una enseñanza, sea musical o sea de cualquier manera, desde un devocional hasta estar en un auditorio de muchas personas, uno siempre debe enseñar la palabra de Dios como si le estuviera enseñando a muchos, ¿sí? Y lo digo con amor y respeto, pero es que hoy la teología está siendo insultada cuando San Google y San GPT está reemplazando aún mi búsqueda por el Señor. ¿Mm? Entonces estoy perdiendo el texto, estoy perdiendo de vista lo que aprendí, lo que estoy enseñando. ¿Listo? Por eso les decía, ¿ustedes qué piensan sobre Tel Aviv? ¿Ustedes qué están pensando sobre lo que está pasando en Israel? ¿Quién se imaginó que en Israel iba a pasar lo que está pasando? A mí no se me hubiera pasado por la cabeza jamás en la vida. Siempre que yo pensaba en Israel, yo pensaba en personas santas que oraban todo el tiempo, que leían e enseñaban el texto, pero ver la situación del Israel de hoy es muy complicado. Y es el pueblo de Dios. Usted y yo somos pueblo, ellos fueron el pueblo elegido. Preguntas, dudas, inquietudes, aclaramientos, cuestionamientos, tentativas de homicidio, amenazas u otros. Daniel, señor. Pero es que no solo en eso. Hace unos días miré Señor. cómo eh, lo LGBTQ, no sé qué, bueno, Ajá. los de la A a la Z, Sí. han cambiado, o sea, están cambiando todas las cosas que hasta libretos de series como me llegó un video que está hablando la voz de Homero Simpson y él decía, hace unos años yo podía hacer chistes de homosexuales y no pasaba nada. Ahorita en los libretos de las nuevas temporadas no se puede nombrar nada de eso, no Ajá. se puede hacer nada de eso. Y él mismo decía, o sea, desde que yo empecé en este trabajo hasta hoy, jamás había visto un cambio tan drástico en lo que dicen los libretos y aún en la forma en la que tiene que hacerse un programa como estos, que es Ujú. bien pasado con todos, pero a esa comunidad no se le puede tocar, Ujú. no se le Exacto. puede decir nada. Y inclusive dijo, es tal que ahora el personaje que yo represento ya o sea, por libreto le tuvieron que hacer una modificación y un cambio. Y entonces ahora, dice, ahora cuando tú miras la serie, ahora hace unos años era Homero, era Bart y esos. Ahora no, ahora es Marge, ahora es Lisa, porque hay que hablar del empoderamiento de las mujeres,
porque hay que hablar de otras cosas, entonces ya no es lo mismo, ya obligatoriamente el mundo y las modas que están llegando cambiaron todo eso. Claro. Entonces no simplemente es ver desde de algo como eso, sino que de una otra forma, inclusive nosotros mismos en la iglesia hemos permitido esas cosas y tal vez por el mismo miedo que hay afuera de que uno haga defensa o apología de la fe, porque entonces uno va a quedar mal y quién sabe qué va a pasar. Entonces nosotros tal vez no lo hemos hecho. Estos días que estaba hablando con varias personas sobre cosas muy puntuales, una de las conclusiones a las que llegábamos era qué triste que hoy en las iglesias lo que pasa afuera también se vive de una forma muy fuerte y la gente no se da cuenta. Afuera el mundo dice, cada uno construye su propia verdad y cada uno lo hace. Y en la iglesia ahora es así. O sea, ahora no es que Jesucristo es la única verdad. No, pues eso es lo que usted entiende, pero yo lo entiendo de esta manera y la gente de una u otra forma ahora el evangelio lo mira no con los ojos desde una mirada, digamos, de una persona aunque se ha convertido y que ha recibido una transformación y que su visión ha sido abierta, no, sino con los mismos ojos del mundo se lee la Biblia. Así se lee, se interpreta. Sí, a la luz de muchas de esas cosas. Y entonces lo que su merced comentaba, para mí es bueno, para el otro no es bueno. Para mí es malo, pero para el otro no es malo. Y les decíamos, una conclusión a la que llegábamos es que nosotros, creo que hemos bajado esa exhortación de la palabra, ¿sí? Sobre recordarle a la gente qué es lo que dice. Una cosa es lo que dice el mundo, pero es que Dios dice esto y esto es así. O sea, en el mundo, así son las cosas allá. Pero aquí en lo que nosotros estamos, en la vida cristiana y para honrar al Señor, las cosas son así. Y a veces como que siento y percibía que esa radicalidad nos da miedo ahora. Nos da miedo y increíblemente, mire, cuando vi ese video, yo decía, pero este man ni siquiera es cristiano ni nada y se siente apabullado en cosas que son del mundo. Él mismo dice, o sea, increíble cómo pasan estas cosas, pero no puede uno decir nada. Y si una persona que está en el mundo, que vive en el mundo, percibe eso y nosotros no, uy, fuerte me parece el tema. Yo pienso que hay una palabra clave para mí, la palabra Lorenzo, y es una iglesia llena de temor. Tiene más miedo a los pecadores que al pecado. Hay algo que yo quería decir y es que ya he ido viendo desde hace rato y pues por mi Instagram yo veo muchas cosas políticas de Estados Unidos que lamentablemente juega un papel muy importante en las democracias de alrededor del mundo. Y una de esas es la cantidad de personas que, pues, como dice Daniel, que ya están a favor de el homosexualismo, incluyendo dentro de la iglesia. Pero también hay algo que me dio esperanza y es que dentro hay una cosa de Gallup, una compañía como estadística. Hubo una cosa y es que aunque muchos estén a favor, también ha crecido el número de personas a lo largo de los años, estos últimos años, que se han levantado en contra, que ya no están a favor, que piensan que a los LGBTQ+, o como los he oído referirse, a la mafia de letras, ya se les ha dado muchos derechos y se están pasando. Y hay algo y es que para el comentario que tú dices de crear su propia verdad, yo hace años pedí un debate de un apologeta contra un reverendo que es abiertamente gay y que él afirma que la Biblia protege eso. Y no solo eso, hay algo que pues yo vi, eso fue hace poquito, pero que hasta ahora pues eso yo lo vi hace 2 años, pero eso ya lleva casi 12 años y es una versión de la Biblia que se llama The Queen James Version.
The Queen James Bible. Y esto es solo, esto agarra el texto de King James Version, pero lo editan de tal forma para prevenir cualquier cosa que voy a aquí citar textualmente, editar para prevenir interpretaciones homofóbicas, homosexuales en la Biblia, y así, ese es su único propósito, y ya 12 años. Entonces, para concluir, porque el tiempo avanza, ¿qué es lo que yo quiero ver en sus corazones hoy? Y yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, y retomo algo que Daniel dice, y es, nosotros somos unos teólogos llenos de temor. Nos da miedo en este momento hablar libremente lo que la Biblia dice por temor a las represalias que el hombre nos pudiera dar, y olvidamos lo que Pablo dice, ¿no? Yo no temo al hombre que mata el cuerpo. Y a veces sí pareciera que tenemos miedo al hombre que mata el cuerpo, ¿sí? Y necesitamos retomar en la teología ese sentido del por qué nosotros estudiamos, ¿sí? Yo quisiera que usted se hiciera una pregunta y respóndasela a ustedes, ¿por qué estudio teología? ¿Por qué lo digo? Algunos estudiaron teología porque es que yo como soy pastor, entonces me sirve para mostrar que yo soy teólogo. Ah, no, yo estudio teología porque es que yo espero empezar a abrirme camino dentro del el marco de la iglesia. O ¿cuál es la intención para estudiar teología? Algunos muy espirituales dirían, no, yo estudié teología para conocer a Dios, pues ojalá fuera real. Pero si yo quiero conocer a Dios, necesito conocer el texto. Y vuelvo y repito, hay muchos que se van a graduar de teólogos sin haber leído la Biblia al menos una vez en toda su vida. ¿Listo? Eso sería, muchachos. Dios los bendiga, que descansen, que les vaya bien en su próxima clase. Nos vemos, Dios mediante, después de Semana Santa. ¿Listo? Bendiciones, pórtense juiciosos. Hagan el bien sin mirar a quién. Juiciosos. Chao, chao. Gracias, chao, compañeros. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Señor le bendiga. Chao, profe, gracias.